Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de geometría vectorial, el cual nos dice lo siguiente. Sean U, V y W los vectores que se muestran en la figura. Si la magnitud de U es 2, la magnitud de V es 4 y la magnitud del vector W es 1, queremos o nos piden dibujar el vector U más V menos W y en la parte B nos mandan hallar la magnitud y la dirección de dicho vector. Ok, entonces para este ejercicio vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer primero las sumas de los vectores U y V y a partir de allí entonces vamos a calcular el vector que se nos pide. Entonces para ello lo primero que voy a hacer es copiar lo que ya nos dieron. Voy a borrar lo que no necesito, que en este caso sería este ángulo de aquí. Vamos a borrarlo. ¿Ok? Vamos a borrar al vector W, que por ahora no lo necesitamos. Y también vamos a borrar esto. ¿Listo? Esto lo podemos borrar sin ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora para hallar el vector suma U más B es simplemente aplicar la ley del paralelogramo. ¿Okay? La ley del paralelogramo es lo que nosotros vamos a aplicar. Entonces, recordemos que la ley del paralelogramo nos dice simplemente que formemos un paralelogramo trazando, ¿cierto?, una recta que sea paralela al vector, en este caso al vector B. Vamos a trazarla de esta manera, lo más exacto posible. Aquí. Y una recta que sea paralela al vector U en este caso. Sería más o menos por aquí, para ser más exacto debe salir desde aquí. Listo. Entonces va siendo paralela aquí. Bien, entonces el vector suma va a ser el vector cuyo inicio va a ser el inicio de los, donde el punto de inicio de los dos vectores hasta el vértice opuesto a donde se cortan las rectas que acabamos de poner. Es decir, el vector suma sería este. Observemos que este vector nos está quedando por debajo de esa línea. Es decir, si hiciéramos un plano es como si ese fuera el cuarto cuadrante. Eso hay que tenerlo en cuenta, que va a ser muy importante. Listo. Entonces este de aquí que acabamos de hacer es el vector U más B. ¿Ok? Bien, entonces observemos lo siguiente. Observemos lo siguiente. Eh, Vamos a trazar unas líneas aquí, con estas rectas que no queden sólidas, sino que queden así continuas, sino que queden como punteadas para no generar confusiones. Y esto acá pues que sobra lo podemos borrar sin ningún problema, así queda mucho mejor. Bueno, listo, ahí tenemos el vector U más B. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que a partir de ese vector U más B que ya tenemos, vamos a copiarlo, lo que necesitamos de allí. Vamos a llevarnos esta parte. Vamos a poner por aquí, porque ahora sí queremos, recordemos que estamos haciendo la parte A. En la parte A solamente nos piden dibujar, ¿ok? Solamente estamos dibujando, no estamos haciendo nada extraño. Ahora para la parte del vector que necesitamos, debemos hacer la siguiente observación. ¿Okay? Hagamos una observación. Esto lo vamos a necesitar. Observación. Entonces, el vector U más B, ¿cierto?
menos el vector W, yo lo puedo escribir como el vector U más B más el vector menos W. ¿Okay? Entonces, esa información nos va a servir para lo siguiente. Aquí vamos a quitar esta parte. Ya no la necesitamos, solo necesitamos el vector que construimos allí, que obtuvimos el vector suma. Incluso el vector B tampoco lo necesitamos. No necesitamos nada de esto. Vamos a quitarlo. Y solamente nos vamos a quedar con el vector que necesitamos, que es el vector suma. Punto de origen. Okay, este es el punto de origen. Entonces observemos lo siguiente. Ahora vamos a ubicar al vector B. Al vector W. El vector que nos dieron este. Este es el vector W. ¿Sí? Vector W. Y como nosotros hicimos esta observación aquí, que estoy poniendo en este recuadro verde, obtener el vector U más B menos W es lo mismo que sumar el vector U más B más el vector menos W. Eso implica entonces que debemos dibujar al vector menos W, pero el vector menos W es el vector opuesto a W, es decir, este que está aquí, que tiene la misma magnitud. Eso no lo podemos olvidar. ¿Okay? Entonces, recordemos que, por ejemplo, W la magnitud de W es la misma magnitud de menos W. En este caso en particular sabemos que es. Entonces es indiferente para nosotros trabajar con la magnitud de W o con la magnitud de menos W. Lo que cambia es el ángulo. ¿Okay? El ángulo sí cambia. El ángulo sí cambia. ¿Listo? Ok, entonces observemos lo siguiente. Para obtener el vector suma, nuevamente lo que vamos a hacer es la ley del paralelogramo. Ley del paralelogramo, es decir, tomamos un vector que sea paralelo a este, un poquito inclinado aquí. Tomamos un vector que sea paralelo o una recta, como se quiera entender, para formar el paralelogramo. Y entonces el vector suma va a ser este vector que sale desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Entonces ese es el vector suma que nosotros queremos calcular desde el principio. Es decir, este es el vector U. Vamos a escribirlo un poco más arriba. Este es el vector U más B menos W. ¿Okay? Ese es el vector que nosotros queremos. Entonces miren que ya dibujar el vector no es muy difícil. Dibujar el vector que queremos no es muy difícil. Entonces ya la primera parte ya la hemos hecho. La parte que va a ser un poco más compleja va a ser la parte B, que es donde necesitamos aplicar bastantes cálculos. ¿Listo? Entonces, bueno, para la parte B nuevamente vamos a necesitar algunas cosas de la información que se nos está dando. Entonces, primero que todo, voy a llevarme nuevamente esta parte de la primera información que se nos dio. Va a ser importante porque debemos hacer unas consideraciones primero. Ok, entonces aquí en la información que se nos dio, nosotros podemos determinar cuál es por ejemplo, la dirección de cuál es la dirección del vector U. La dirección del vector U, vamos a ponerla aquí en azul, es este ángulo aquí, ¿cierto? Que como ya sabemos que el ángulo que forma con la otra parte de la semirrecta, esta es de 60, entonces este tiene que ser de 120. Entonces esa es la dirección del vector 120 grados. Esa información la vamos a tener allí por si la necesitamos. Es probable que necesitamos al menos alguna de estas direcciones. Entonces vamos a tenerlas a la mano. ¿Cuál será la dirección del vector B? Pues la dirección del vector B,
Recordemos que la dirección de un vector se mide en sentido antihorario, es decir, sentido contrario a las manecillas de reloj sería esta de aquí. Entonces sería de casi toda la vuelta completa. Como aquí faltan 30 para llegar a la vuelta completa, entonces ese ángulo allí es de 330 grados. Y la dirección del vector W, la vector que tenemos en verde, ¿no? También va a ser, digamos, esta hasta aquí. Entonces ese sería 180 más 45, que serían 225 grados. ¿Ok? Listo. Ahora nuevamente regresemos a el cálculo que tenemos del vector suma, del vector u más b, y vamos a llevarnos esta parte de aquí, el vector suma que obtuvimos. Vamos a llevarlo, vector suma, y ahora vamos a trabajar con el vector suma. Vamos a ubicarlo aquí. Listo. Entonces observemos lo siguiente. Yo quiero ahora conocer la magnitud y la dirección del vector suma. ¿Listo? Bueno, para tener más información a la mano, recordemos que la magnitud de U es 2, la magnitud de B es 4 y la magnitud de W es 1. ¿Listo? Entonces, nosotros queremos saber dos cosas. De aquí voy a borrar esto, voy a borrar esto. Sobre todo esta parte de aquí para que sea más claro lo que quiero mostrar. Nosotros queremos saber cuál es la magnitud del vector W, es decir, la magnitud y la dirección. Entonces la dirección va a ser este ángulo hasta aquí. ¿Okay? Vamos a llamar este ángulo alfa. Bien, entonces alfa es la dirección o el ángulo del vector suma. ¿Listo? Bien, ahora nosotros necesitamos calcular o queremos calcular la magnitud. Queremos la magnitud del vector u más b y queremos, esto es desconocido de momento, y queremos su dirección, la dirección de u más b. No sabemos tampoco, no la conocemos. Ahora bien, observemos que vamos a llamar a este ángulo de aquí entre el vector suma y el vector b, vamos a llamarlo un ángulo, vamos a llamarlo teta. Listo. Entonces, observemos que de la información que tenemos sabemos cuánto es esta magnitud, puesto que esta magnitud de este lado, la medida de este lado va a ser lo mismo que la magnitud del vector u. Entonces podemos ponerla allí. Esta es la magnitud del vector u. Magnitud. La magnitud del vector b ya la conocemos también, es dada. Solamente queremos entonces la magnitud del vector u más b. Y eso lo podemos calcular a través de la ley del coseno. Entonces vamos a escribir aquí, aplicando la ley del coseno, tenemos que la magnitud del vector u más b al cuadrado es la magnitud del vector u al cuadrado más la magnitud del vector b al cuadrado menos dos veces la magnitud del vector u, vamos a escribirlo, u por la magnitud del vector b por el coseno de el ángulo, este ángulo que está aquí. Listo, debemos determinar este ángulo. Pero determinar ese ángulo es fácil haciendo lo siguiente. Vamos a proyectar este vector, lo vamos a proyectar sobre esta línea y este vector lo vamos a proyectar. Listo.
Entonces eh, nosotros sabemos que la dirección del vector u es de 120 grados, ¿cierto? O sea, respecto a este punto, si trazamos esta línea aquí, este vector que acabamos de poner aquí tiene la misma dirección del vector u, es decir, 120. Y sabemos que por la información dada, este ángulo de aquí es de 30. Entonces, la suma de estos dos nos da 150 y para completar el ángulo llano, aquí nos falta 30 grados. O simplemente decir que estos son ángulos que comparten el mismo vértice. Por lo tanto, este ángulo de aquí, de 30, corresponde o es semejante al ángulo de acá. Son dos formas de deducir que este es el ángulo de allí que vale 30. ¿Listo? Tenemos 30. Ahora simplemente vamos a hacer cálculos. La magnitud de u es 2, la reemplazamos, 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, menos 2 por 4, 2 por 4, por el coseno de 30 que sabemos que es raíz de 3 entre 2. ¿Listo? Entonces, nótese que aquí podemos simplificar este 2 con este 2, uno que multiplique y el otro que divide, y simplemente vamos a tener aquí 2 al cuadrado que es 4, más 16, menos 8 por raíz de 3. Entonces tenemos 20 menos 8 raíz de 3. ¿Okay? Entonces, así que la magnitud del vector u más b será igual a la raíz cuadrada, porque recordemos que ya está elevado al cuadrado, hay que sacar raíz cuadrada. 20 menos 8 raíz de 3. ¿Listo? Hasta ahí. Si se quiere se puede calcular, pero no es necesario. Se puede con una calculadora saber más o menos un valor aproximado, pero no lo necesitamos. Listo. Entonces, este valor que obtuvimos aquí, vamos a señalarlo, es la magnitud del vector u más b. Ahora queremos saber la dirección. Entonces, para saber la dirección, observemos que podemos hacer lo siguiente. Vamos a pasar a una nueva página. Entonces, la dirección, escribir aquí de la siguiente manera, la dirección o el ángulo, ¿cierto? La dirección del vector u más b, observe que según nuestro gráfico que tenemos aquí, va a ser igual a la dirección del vector b más el ángulo teta que acabamos de escribir allí. El ángulo teta que es el ángulo entre el vector suma y el vector suma y el vector b. ¿Listo? Entonces, simplemente va a ser la dirección va a ser el ángulo teta más la dirección del vector b. Pero ya esa dirección la conocemos, nosotros la calculamos, sabemos que esa dirección cuando la calculamos obtuvimos que era de 330 grados, acá arriba la tenemos, entonces simplemente es escribir, pues vamos a escribirla de momento así y luego la reemplazamos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la dirección del vector suma u más b? Entonces, esto lo vamos a hacer a través de la ley del seno. ¿Por qué a través de la ley del seno? Porque conocemos un ángulo y la medida de dos de los lados. En realidad conocemos la medida de los tres lados, ya que calculamos la suma, pero es suficiente con dos lados y el ángulo. ¿Okay? Entonces, para calcular ese ángulo vamos a relacionar entonces lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos que
seno de teta sobre, a ver, ¿con quién está relacionado el seno de teta? Debemos ver, teta es este ángulo que está relacionado con la magnitud del vector u. Entonces, seno de teta sobre la magnitud de u es igual a seno de 30 sobre la magnitud del vector suma u más b, ¿cierto? Esa es la relación que tenemos de acuerdo a nuestro diagrama, a nuestro triángulo que se forma allí. Entonces, tenemos equivalente a tener que el seno de teta va a ser igual a la magnitud del vector u multiplicada por el seno de 30 grados dividida entre la magnitud del vector suma más b. Esto es lo mismo que tener 2 por raíz de 3, seno de 30 es un medio, entre raíz cuadrada de 20 menos 8 raíz de 3. Se ve que arriba podemos simplificar los dos, este 2 que divide con este 2 que multiplica. Simplemente nos va a quedar que esto es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 20 menos 8 raíz de 3. Así que teta será entonces el seno inverso de toda esa expresión, 1 entre la raíz cuadrada de 20 menos 8 raíz de 3. Se pone en la calculadora y vamos a obtener que esto es igual o aproximadamente 23,78 grados. Así, la dirección del vector suma u más b será igual a tener el ángulo teta más la dirección del vector b, pero esto es lo mismo que tener 23,78 grados más 330 grados, lo que equivale o lo que va a ser aproximadamente igual a 353,78 grados. Esa sería la dirección del vector b. Ok, pero recordemos que nuestro objetivo es en la parte b hallar la magnitud y la dirección del vector u más b menos w, o sea, de este vector que tenemos acá. Esta parte que está aquí voy a copiarla, vamos a llevar de aquí para trabajar con ella. Esta parte la vamos a llevar y la vamos a traer por acá. Vamos a pegarla por aquí. Bien, vamos a moverla por acá. Listo. Entonces ahora observemos lo siguiente. Nosotros queremos es la magnitud y la dirección del vector suma. Recordemos que esta línea está por aquí, esta línea está por aquí. Esta línea va a ser de importancia, de gran importancia. Listo, entonces observemos lo siguiente. A ver, para saber la dirección del vector u más b menos w, necesitamos determinar este ángulo de aquí. El ángulo entre la línea horizontal punteada con el vector. Listo, ese es nuestro objetivo allí. Y para conocer la magnitud, nos sirve conocer o debemos conocer. Vamos a aprovechar que tenemos esto acá. A ver, vamos a poner aquí que ese ángulo en rojo que pintamos allí, vamos a ver este ángulo en rojo, ese va a ser la dirección del vector u más b menos w. ¿Listo? Ese ángulo en rojo que está entre la línea horizontal punteada y el vector. Y para saber la magnitud, entonces
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí voy a borrar, miren que voy a borrar la línea horizontal, ahorita mismo no nos interesa, y me voy a quedar con lo siguiente. Queremos determinar este ángulo de aquí, para poder aplicar la ley del coseno nuevamente. Este ángulo de aquí, queremos saber cuánto mide ese ángulo. ¿Ok? Queremos saber cuánto mide ese ángulo. Entonces observe lo siguiente. Nosotros ya habíamos determinado acá que la dirección del vector W, aquí está, es de 225 grados. Y también acabamos de determinar que la dirección del vector suma es de 353 grados. Entonces observe que si hacemos lo siguiente, es decir, si yo pongo este ángulo aquí, este ángulo es este mismo ángulo de acá, ¿cierto? Eh, Porque estos son ángulos alternos internos. Este ángulo de aquí es igual es congruente con este ángulo de acá. ¿Ok? Entonces, y ese ángulo de allí lo podemos determinar simplemente de la siguiente manera. Vamos a decir que esto es un ángulo phi, es este mismo phi de acá. ¿Ok? Entonces note que phi es igual a el ángulo, o sea, el ángulo a la dirección, ¿no?, del vector u más b menos la dirección del vector w, es decir, 353,78 grados menos 225 grados. Esto nos da 128,73 grados. O sea, eso es lo que vale ese ángulo de allá. Y además nosotros ya conocemos la magnitud del vector suma y conocemos la magnitud del vector menos w, perdón, menos w, que es la misma magnitud de w. Entonces así, pasando acá a una nueva página, observe que lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a quitar esto de aquí. Un momento, vamos a quitar esto. Vamos a llevarlo de aquí arriba. Ponerlo por acá arriba. Aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos lo siguiente. Miren, vamos a quedarnos solo con lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo siguiente. Esto no nos interesa aquí. Vamos a borrarlo para no saturar la imagen. Listo. Solamente lo que nos interesa. ¿Qué queremos nosotros? ¿O qué tenemos? Conocemos esta magnitud. Conocemos esta magnitud, que es la magnitud de menos w, que es igual a la magnitud de w. Y conocemos este ángulo de aquí, que es de 128,73. 78, perdón. 128,78. Eso ya lo conocemos. Y entonces con eso podemos conocer a través de la ley del coseno, entonces, aplicando nuevamente, aplicando la ley del coseno, tenemos que la magnitud del vector del vector u más b menos w al cuadrado es la magnitud de u más b al cuadrado más la magnitud de menos w al cuadrado menos 2 veces la magnitud de u más b más b por la magnitud de menos w por el coseno de 128,78 grados. ¿Okay?
Y entonces esto va a ser lo mismo que tener la raíz cuadrada de 20 menos 8 raíz de 3 al cuadrado más 1 menos 2 por raíz de 20 menos 8 raíz de 3 por 1 por el coseno de 128,78 grados. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí podemos hacer, aquí podemos eh, hacer el cálculo en la calculadora para obtener, para simplificar toda esa expresión y no trabajar ya con una expresión tan compleja, sino que simplemente la podemos simplificar. Entonces, y se obtiene que esto es aproximadamente 10,36, 10,4 aproximadamente. Así que la magnitud del vector, vamos a escribir aquí, la magnitud del vector u más b menos w va a ser la raíz cuadrada de 10,4, que es aproximadamente 3,2 aproximadamente. Listo, ese es el dato que nos interesa. Ahora bien, recordemos que nosotros también queremos calcular la magnitud y la dirección. Entonces, la magnitud ya la calculamos y la dirección es ese ángulo que se forma aquí. Listo. Entonces, ahora nuevamente vamos a hacer uso de la gráfica que tenemos. Vamos a ponerla por aquí. Bueno, vamos a un momento. Es lo que necesitamos exactamente. Vamos a ponerla por aquí. Entonces, ahora, bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a borrar esta parte no nos interesa aquí, para que se observe un poco mejor lo que queremos. Tampoco nos interesa aquí. Entonces observemos. Este ángulo de aquí, este pequeñito, que es el que está respecto a esta horizontal. Recuerden que ese es el ángulo del vector que queremos, este de aquí. Digamos que va a ser un ángulo beta. Vamos a llamarlo beta. ¿Cierto? Ese es beta. O sea, la dirección, este es beta. O no, simplemente dejémoslo como, bueno, sí, beta. Vamos a ponerlo beta. ¿Ok? Entonces, para yo conocer ese ángulo beta, necesito saber cuánto, por ejemplo, mide todo, cuánto, por ejemplo, mide este de aquí. A ver, este que voy a señalar, lo voy a señalar en otro color. Voy a señalarlo en otro color, en azul. Este de aquí, ¿cuánto mide este? ¿Por qué? Si yo sé cuánto mide ese, ya que el ángulo de menos b es de 45, eso lo conocemos, porque menos b es el opuesto a, menos w, perdón, es el opuesto a b. Entonces sabemos que la dirección de menos w es de 45. Entonces este ángulo de aquí lo podemos ver de la siguiente manera. Miren que este lado, el valor de este lado, esto no es más que la magnitud de u menos de u más b. Y acá pues este de aquí sabemos que es la magnitud de u más b menos w. Y este ángulo ya lo conocemos. Este ángulo sabemos que es la diferencia. O sea, este ángulo es este mismo que está aquí arriba. O sea, este ángulo de aquí sabemos que es de
128,78. Entonces, nuevamente podemos aplicar la ley del seno. Entonces, aplicando la ley del seno, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos que, bueno, este ángulo de aquí vamos a llamarlo omega, o vamos a llamarlo, bueno, omega, vamos a llamarlo gamma, como sea, no importa en realidad qué nombre le demos. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que seno, seno de gamma sobre el seno de gamma sobre la magnitud de u más b, por eso era que necesitábamos esta magnitud, es igual al seno de 100, o sea, el ángulo que tenemos allí, seno de 128,78, seno de 128,78 entre la magnitud de u más b menos w. ¿Listo? Así que seno de gamma será entonces, bueno, a escribirlo acá para tener el espacio. Es equivalente a tener que el seno de gamma va a ser igual a la magnitud de u más b que multiplica al seno de 128,78 grados. Todo dividido entre la magnitud de u más b menos w. ¿Listo? Así que gamma no es más que el seno inverso de lo que nos dé esto. Es decir, ¿cuánto es la magnitud de esto? Que era raíz de 20 menos 8 raíz de 3, por lo que dé el seno de 128. Esto aquí inevitablemente hay que utilizar la calculadora, hay que tenerla en grados, entre este cálculo que tenemos de aquí, que es 3,2. Y haciendo todo eso en la calculadora científica, obtenemos que ese ángulo es de 36,87 grados aproximadamente. Así que, pero ese es el ángulo gamma. Entonces, beta, así que beta, que es la dirección de u más b menos w, sabemos que es 45 menos gamma, ¿cierto? 45 menos gamma, pues es el ángulo que queda ahí, que queda debajo del vectorcito. Entonces va a ser igual a 45 grados menos 36,87 grados, que esto es aproximadamente 8,13 grados. Y en sí entonces tenemos que la magnitud del vector u más b menos w es 3,2, la construimos aquí, y la dirección es de 8,13 grados, lo cual entonces finaliza nuestro